Fui detective de homicidios en el NYPD durante poco más de 16 años. 16 años de miseria, dolor y muerte a diario. Desearía poder decir que obtener una condena para un sospechoso al que había esposado era satisfactorio, pero no lo era. En mi primer año en el trabajo atrapamos a un tipo que había matado a 2 turistas solo para sacarles unos pocos dólares de sus billeteras. Ese mismo tipo aceptó un acuerdo de culpabilidad, cumplió solo 14 años y salió en el penúltimo año de mi tiempo trabajando para el buró de detectives. Creo que fue entonces cuando decidí que ya había tenido suficiente. Como detective de homicidios, quieres sacar a los asesinos de las calles para siempre, no solo retrasar todo el ciclo de violencia por una década o algo así. Me sentía inútil, como un engranaje en una máquina que ni siquiera funcionaba correctamente. Luego, aproximadamente un año antes de entregar mis papeles, hablé con un antiguo compañero que había dejado el trabajo para convertirse en investigador privado independiente en Miami. Dijo que fue la mejor decisión que jamás tomó, que estaba ganando 3 veces el salario, sin tener que hacer ninguno de los trabajos sucios serios que hacían que ser detective de homicidios fuera casi insoportable. También mencionó que si obtienes una buena reputación por entregar en investigaciones, o si la gente escucha que eres un ex policía, las ofertas de trabajo llegan tan rápido y frecuente que puedes prácticamente escoger los trabajos que quieres mientras pones tu precio. Para entonces, estaba divorciado. Tenía hijos adultos en la universidad al otro lado del país, así que realmente no había nada que me atara a la ciudad de Nueva York. Y así, una vez que cumplí mi periodo de aviso, elegí un apartamento en Miami, tomé un vuelo a Florida y comencé mi nueva vida en el estado del sol. Empecé obteniendo el exceso de trabajos que mi ex compañero no podía atender. Recibía una llamada, tenía que rechazar a la persona, pero les daba el viejo, no puedo hacerlo, pero conozco a un tipo, ex NYPD como yo, trabajador sólido, inteligente y diligente. Una y otra vez, esto me conseguía trabajos de PI bien pagados que consistían principalmente en cosas de seguros y responsabilidad personal. Básicamente, si alguien hacía una reclamación de lesión personal contra un individuo o una empresa, yo lo seguía un poco para asegurarme de que su lesión era genuina y que no estuvieran yendo al gimnasio o algo así en su tiempo libre. Pero había otro tipo de trabajo que representaba una gran parte del trabajo que hacíamos, y eso era la infidelidad sospechosa. Un esposo o una esposa se ponía en contacto con nosotros diciendo que creían que su cónyuge estaba teniendo una aventura. Entonces seguimos al sujeto durante un tiempo, rastreando sus movimientos cada vez que no estaban en el hogar familiar para ver si, de hecho, estaban viendo a alguien más por el lado. Y, deprimentemente, más a menudo que no, la corazonada de la parte sospechosa era correcta. Los atrapábamos colándose en algún complejo de apartamentos con una botella de vino solo para salir a la mañana siguiente con un cierto brillo sobre ellos, si entiendes a qué me refiero. A veces era más descarado que eso, y más a menudo que no. Obtener pruebas suficientes de la aventura requería un seguimiento serio y trabajo de vigilancia. Y fue este tipo de llamada la que representó uno de los casos más perturbadores y aterradores en los que he trabajado. Una mañana, mi excompañero me llamó y me dijo que había pasado mis datos de contacto a una mujer que sospechaba que su esposo estaba teniendo una aventura. Cuando ella me llamó me dio el típico discurso sobre cómo él desaparecía durante cantidades inusuales de tiempo, cómo sus explicaciones sobre su paradero eran inconsistentes y cómo su vida íntima había disminuido casi por completo durante los últimos meses. Para mí parecía un caso claro. Todo lo que tenía que hacer era obtener la evidencia fotográfica necesaria, quizás captar algún audio de una llamada que el esposo hiciera a su misteriosa amante, y luego cobrar mi tarifa. Mientras hablaba por teléfono con la mujer en cuestión, a quien mantendré anónima por razones que se harán evidentes, tomé nota de toda la información pertinente sobre los pasatiempos, hábitos y paraderos del esposo antes de comenzar a seguirlo. Uno de los principales reclamos de la mujer era que su esposo llegaba a casa especialmente tarde, ciertas noches de la semana, y luego desaparecía los fines de semana. Afirmaba estar en ciertos lugares, como un bar por ejemplo, y luego su esposa llamaría solo para descubrir que él no estaba allí. Era una tarde de domingo cuando lo seguí desde su casa hasta el área de Glenbar Heights de la ciudad. Pensé que lo tenía atrapado por la forma en que actuaba cuando se detuvo frente a una casa, mirando alrededor como un conejo que asoma la cabeza de su madriguera,
luciendo culpable de cualquier cosa. Cuando tocó el timbre de la puerta, preparé mi cámara para tomar fotos de quien fuera a responder, asumiendo que sería su amante. Sin embargo, no fue una mujer en absoluto, sino un hombre con quien parecía tener una relación bastante amistosa. No sería la primera vez que descubría que un esposo o esposa aún no había salido del armario, por así decirlo. Las aventuras no siempre ocurren con miembros del sexo opuesto, pero cuando le pasé mis hallazgos a su esposa y le mostré las fotos que había tomado, me dijo que el hombre que había estado visitando era un amigo cercano suyo. Todo esto tenía sentido, dado que, hasta donde yo sabía, todo lo que habían hecho era ver un partido de los Dolphins en la televisión. Quiero decir, no pude ver al esposo directamente, pero pude ver al amigo bebiendo cerveza y hablando con alguien que asumí que era nuestro tramposo sospechoso. Naturalmente, pensé que esta era una pista muerta. Continué siguiendo al esposo durante unas 3 semanas y aparte de algunas ocasiones en las que visitaba a familiares o iba a beber con colegas de trabajo, solo visitaba a este amigo particular durante estas ausencias inexplicadas. Por lo que pude ver al espiar a través de una grieta en las cortinas, el par bebía unas cervezas y veía un partido juntos, nada objetable en absoluto. Intenté explicarle esto a la esposa del hombre, cómo todo parecía inocente y que no lo había atrapado yendo a ningún lugar remotamente sórdido, pero ella no lo aceptaba. Me dijo que su esposo había estado actuando de manera cada vez más extraña recientemente, que había comenzado a decir cosas bastante perturbadoras en su sueño, como si estuviera hablando con un amante o algo por el estilo. Cuando le dije que había llegado a una conclusión bastante sólida, una que no implicaba que él estuviera engañando en absoluto, y que no podía continuar la investigación con buena conciencia, ella me ofreció $50 extra por 2 semanas más de búsqueda de pruebas de infidelidad. En ese momento, no quería aceptar su dinero. Sería moralmente incorrecto seguir sacándole dinero, y podría terminar arruinando mi buena reputación en el proceso. Pero algo en sus súplicas me hizo compadecerme de ella, eso y que no parecía el tipo paranoico. Insistió en que había algo en sus sospechas, y que o bien podría seguir pagándome o intentaría con alguien más. Eso selló el trato. Le dije que trabajaría el caso por 2 semanas más, pero después de eso estaría por su cuenta. La próxima vez que lo seguí fue una noche entre semana, una en la que lo había seguido desde su trabajo en la oficina del centro hasta la residencia en Glenbard Heights. Pensé que sería otra noche de ver deportes en silencio en la televisión de alguien a través de una grieta en las cortinas. Solo que esta vez, el tipo no había cerrado completamente las cortinas, por lo que tuve una vista mucho mejor de la habitación en la que supuestamente estaban. Digo, supuestamente, porque después de que el esposo fue recibido en la casa, solo se unió a su amigo en la sala de televisión durante 1 minuto o 2 como máximo antes de dirigirse a otra parte de la casa. Al menos eso es lo que asumí porque no reapareció en la sala de televisión durante otras 2 horas. Fue entonces cuando me di cuenta de que en cada una de estas visitas había estado siguiendo el mismo patrón de comportamiento. Había asumido que estaba viendo la televisión con su amigo, pero no era así. El amigo estaba hablando con alguien por teléfono en altavoz. Había cometido un gran error de juicio. Algo extraño estaba sucediendo en esa casa, y era algo que se confirmó esencialmente como sórdido cuando el esposo salió de la casa en un momento dado, en un estado de semidesnudez. Se había quitado la corbata, la camisa estaba desabrochada, y como algo sacado de una mala película, había olvidado subir el cierre de su pantalón. La próxima vez que seguí al esposo a la casa de su amigo, llevé conmigo un micrófono parabólico con grabadora adjunta. Este es un tipo especial de micrófono que básicamente utiliza una especie de pequeño plato satelital para recoger y enfocar las ondas sonoras. Aunque no siempre producen audio de la mejor calidad, incluso los modelos más caros como el mío, pueden ser muy efectivos para escuchar conversaciones a distancia. Pagué casi $1,500 por el modelo que uso, pero créanme, esa cosa ha terminado pagándose por sí misma, y la he usado en más de una ocasión para asegurar pruebas de audio sólidas, en investigaciones de fraude de seguros o infidelidad. Así que después de que el esposo llegara a la casa del amigo, encendí el micrófono parabólico hacia la ventana de la sala de televisión y escuché en busca de algo incriminatorio. Eso es cuando la trama realmente comenzó a espesarse, como dicen. Por lo que pude recoger, el esposo llegó. Él y su amigo charlaron un poco.
Luego hubo un intercambio de una cantidad de dinero, con el esposo entregando a su amigo una suma considerable antes de dirigirse a otra habitación. De nuevo, después de unas pocas horas, el esposo reapareció, sonando bastante extasiado. Los dos chicos charlaron un poco más, y luego el esposo se fue. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún tipo de situación narcótica, que el esposo estaba utilizando la casa de su amigo para consumir heroína o algo por el estilo. La única forma de confirmar mis sospechas era vigilando el lugar para ver quién más venía y se iba. De esa manera sabría con certeza si estaba ocurriendo algún tipo de tráfico de drogas o si era algo más siniestro. Y efectivamente, la casa recibía visitantes múltiples veces durante todo el día y la noche. Cada vez, habría un intercambio de efectivo antes de que el visitante desapareciera en otra parte de la casa por cantidades variables de tiempo. Del tipo de conversación que se llevaba a cabo antes y después, no había forma de saber exactamente qué se estaba vendiendo, o si los visitantes pagaban por tiempo, drogas o ambos. Pero durante una visita, escuché algo que podría resultar ser mi entrada para descubrir qué estaba pasando en esa casa. Uno de los visitantes le dice al dueño de la casa, a través de una serie de implicaciones y dobles sentidos, que tienen un amigo interesado en pasar a utilizar lo que sea que el tipo estaba ofreciendo. El dueño de la casa le dice que pase su dirección, pero que no utilice teléfonos celulares, nunca. Y luego le da una palabra clave para usar cuando pase, para que él sepa que no son policías. Bingo, tenía mi entrada y todo lo que necesitaría era dar una pequeña vuelta por la casa y sabría con certeza qué estaba haciendo el esposo de mi cliente cuando estaba allí. Pensé que era algo vergonzoso, algo sórdido, pero nunca podría haberme preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Esperé un par de horas antes de hacer mi movimiento, asegurándome de que nadie más estuviera visitando, pero también de que hubiera transcurrido suficiente tiempo entre las visitas para que el dueño de la casa no sospechara demasiado de mí, fingiendo ser la referencia del visitante anterior. Así que caminé hasta la casa, toqué el timbre, luego le di al dueño de la casa la historia de que había sido referido por el visitante anterior, junto con la palabra clave acordada. Al principio parecía un poco cauteloso, pero me dejó entrar en la casa, mostrándome la sala de televisión y luego pidió $300 en efectivo, antes de decirme que esperara allí mientras preparaba las cosas para mí. Todavía bajo la impresión de que el lugar era algún tipo de casa de drogas, tal vez él iba a limpiar algo de vómito en la otra habitación, quizás a buscar algunas agujas limpias. En mi mente, estas sospechas se confirmaban prácticamente cuando regresaba a la sala de televisión unos minutos más tarde, y me preguntaba si estaba listo mientras se quitaba un par de guantes de goma. Lo seguí por el pasillo y noté el olor a productos de limpieza en el aire a su alrededor. Pero cuando me mostró la habitación en la que suponía que todos los demás visitantes habían pagado por estar, casi se me cae la mandíbula. El interior parecía un matadero. Una pared estaba de piso a techo con jaulas de animales, y dentro había todo tipo de mascotas más pequeñas y otros animales de tamaño similar. Gatos, razas más pequeñas de perros, conejillos de indias, pollos, criaturas parecidas a roedores que solo más tarde aprendí que se llamaban chinchillas, y debía haber al menos 20 a 30 diferentes animales encerrados allí. Luego, en el centro de la habitación, había una gran mesa de madera manchada de sangre, y sobre ella todo tipo de herramientas y utensilios de cocina. Como dije, había supuesto que era una casa de drogas. Incluso jugué con la idea de que fuera algún tipo de burdel, pero nunca en 1.000.000 de años sospeché que el lugar fuera algún tipo de empresa relacionada con la muerte por parte del dueño. El hecho de que mi cliente sospechara de infidelidad, dado los fuertes matices sensuales, solo para descubrir que la causa de sus largas ausencias era que parecía obtener placer al matar animales pequeños, fue uno de los momentos más perturbadores y reveladores de mi vida. Incluso durante mi tiempo con el homicidio de NYPD, la gente matando a personas ya era bastante malo, pero los seres humanos tomando la vida de pequeños animales inocentes, por lo que aparentemente era algún tipo de gratificación retorcida, era algo con lo que he luchado por sacar de mi mente. Tomé algunas fotos del interior de la habitación y luego salí inmediatamente de la casa para llamar a la policía. Hasta donde sé, el dueño de la casa fue arrestado por cargos de crueldad animal y está mirando tiempo en prisión por sus crímenes.
Desafortunadamente esto fue todo antes de que la administración anterior firmara un proyecto de ley que hiciera de la crueldad animal un delito federal, por lo que el tipo no va a obtener tanto tiempo como me gustaría. Mostré las fotos de la sala de matanza a mi cliente con la firme recomendación de que se mudara de la casa y solicitara el divorcio lo antes posible. Le expliqué que, más a menudo que no, las personas que dañan animales pasan a lastimar a seres humanos en algún momento, y que sospechaba fuertemente que su vida estaría en peligro si elegía quedarse con él. Después de entregar la evidencia y las recomendaciones a mi cliente, el proceso para cerrar ese capítulo en particular de mi carrera fue rápido pero emocionalmente agotador. Mi cliente, comprensiblemente devastada y perturbada por los descubrimientos, tomó medidas inmediatas para protegerse. Se mudó de la casa compartida con su esposo y comenzó los procedimientos de divorcio. En paralelo se aseguró de que su abogado tuviera todas las pruebas fotográficas que recolecté para usarlas en su caso de divorcio. El esposo fue arrestado poco después gracias a la rápida actuación de la policía, y las pruebas que recolecté también contribuyeron a fortalecer el caso contra él. A pesar de que las leyes en ese momento no trataban la crueldad animal con la severidad que merece, el caso atrajo la atención de varios grupos de defensa de los derechos de los animales, que se movilizaron para asegurarse de que se hiciera justicia en la medida de lo posible. Por mi parte, la resolución del caso dejó un sabor agridulce. Estaba satisfecho por haber ayudado a sacar a un criminal de las calles y posiblemente haber evitado futuros delitos contra animales inocentes, o incluso personas. Sin embargo, el caso también reavivó algunas de las razones por las que dejé la fuerza policial. La carga emocional de lidiar con tales atrocidades era enorme, y aunque había dejado el NYPD buscando escapar de la constante exposición a la miseria humana, me encontré de frente con una de sus formas más oscuras en mi nuevo rol como investigador privado. Este caso fue un punto de inflexión en mi carrera de investigador privado. Comencé a seleccionar mis casos con más cuidado, evitando aquellos que podrían llevarme por caminos tan oscuros. Sin embargo, la realidad de mi profesión es que a menudo no sabes la profundidad del pozo hasta que ya estás demasiado sumergido. Reflexionando sobre mi trayectoria, este caso reafirmó mi compromiso con la justicia, pero también fortaleció mi resolución de cuidar mi bienestar emocional. Comencé a trabajar más estrechamente con terapeutas y consejeros, tanto para gestionar el impacto de los casos que manejaba como para asegurarme de que pudiera continuar haciendo mi trabajo, sin perderme en la oscuridad que a veces trae consigo. La justicia a veces tiene un costo personal, y para aquellos de nosotros en el campo de la aplicación de la ley o la investigación privada, encontrar un equilibrio entre buscar justicia y mantener nuestra salud mental es crucial. Este caso, con todas sus complejidades y horrores, fue un recordatorio brutal pero necesario de esa verdad. Poco después de retirarme del LAPD, conseguí un trabajo como investigador privado. Supuestamente era solo para cambiar de ritmo, para desacostumbrarme del estilo de vida acelerado, uno que tenía el beneficio adicional de aumentar mi cuenta de jubilación hasta que estuviera listo para simplemente sentarme a jugar golf por el resto de mi vida. Esta es la historia de uno de los pocos casos que no acepté, uno que fue una extraña mezcla de aterrador y perturbador para mí, uno que realmente me alegró de estar alejándome del público en general porque, como probablemente sepas, pueden ser absolutamente locos. La empresa para la que terminé trabajando tenía una oficina en la planta baja de un edificio justo frente al tribunal del condado, con un par de puertas dobles automáticas que se abrían directamente a la calle. Esto significaba que recibíamos muchas personas que simplemente entraban desde la acera, a veces aparentemente por pura espontaneidad. Ahora, si el día estaba bastante tranquilo, saldría y me iría a casa alrededor de las 4 de la tarde, lo cual, en este día en particular, estaba deseando hacer. Pero justo 15 minutos antes de que planeara salir, recibí una llamada de la secretaria preguntándome si estaba libre para ver a un posible cliente. No pensé que llevara mucho tiempo, así que accedí a verlos. Luego, alguien toca la puerta de mi oficina, entra un hombre con un maletín. Se sienta y comienza a hacerme todas las preguntas financieras y logísticas habituales. Mis tarifas por hora, mi experiencia, ese tipo de cosas. El hombre parecía realmente agitado por algo,
lo cual es bastante estándar, dado que para cuando alguien está dispuesto a contratar realmente a un detective privado por algo, las cosas tienden a haberse puesto bastante mal para ellos. Después de esta ráfaga de preguntas, le pregunto cortésmente si hay algo en lo que pueda ayudar, a lo cual él responde que un grupo de personas ha robado su propiedad intelectual. Luego intentó tomar medidas legales y la organización básicamente respondió acosándolo en grupo. Los casos de PI, como los llamamos, tienden a ser agradables y básicos. Obtienes los derechos de autor de la empresa, los comparas con el original, que esperamos esté fechado y registrado, y luego, boom, tomo mi tarifa de los daños otorgados. Luego le pedí al hombre que me contara con todo detalle qué ideas le habían robado. Pero para mi confusión, comenzó a hablar sobre cómo hace un año le habían realizado una vasectomía en un centro médico local. Comienza a darme nombres, fechas, cuánto costó la operación. Momento en el que interrumpo educadamente y le pregunto por qué me está diciendo todo eso. Se detiene, sus ojos se estrechan y me mira como si acabara de decir algo grosero sobre su madre. Respira hondo, evidentemente tratando de calmarse un poco. Luego en voz baja comienza a contarme algo que nunca esperé escuchar en 1.000.000 de años. En tonos apagados comienza a decirme que ha sido intervenido de nuevo. Esto parecía un completo desvío, o al menos que había comenzado a explicar cómo exactamente le habían robado sus ideas. Pero cuán equivocado estaba. Los dos puntos, el intervencionismo y la vasectomía, estaban explícitamente vinculados. Luego me dice con una cara completamente seria que mientras estaba bajo anestesia general, el médico implantó un dispositivo de escucha en sus testículos. No dije una palabra, pero supongo que la expresión en mi cara traicionó completamente lo que estaba pensando, porque él se ofende extremadamente, y comienza a divagar sobre cómo nadie le cree, que no es un mentiroso y que tiene pruebas. La afirmación sobre las pruebas despertó mi interés, así que entretuve sus nociones por 1 minuto mientras abría el maletín que llevaba, y sacaba lo que parecía ser una radiografía de su región pélvica. Comienza a señalar lo que eran muy obviamente sus joyas familiares, y más específicamente, a un pequeño punto blanco en una de ellas. Ahora, ciertamente no soy ningún experto médico, pero a menos que hubiera logrado hacer adiciones a lo que obviamente era una radiografía genuina, parecía bastante convincente para mí. Tomé la imagen de él, la estudié y por una de las primeras veces en toda mi carrera investigativa, estaba genuinamente desconcertado por lo que estaba viendo. Aún así, opté por un enfoque conservador, diciéndole que no soy médico, pero que las posibilidades de que el pequeño punto blanco fuera algún tipo de dispositivo de escucha eran muy escasas. Le recomendé que obtuviera una segunda opinión sobre la radiografía, por si acaso fuera algún tipo de tumor, y sería realmente trágico si estuviera perdiendo el tiempo con ideas tan espurias, cuando su salud podría estar realmente en riesgo. Pero para mi sorpresa, en lugar de tomar en serio lo que le había dicho, parece ignorar completamente lo que dije, y continúa diciéndome que una organización sombría está usando el dispositivo de escucha para robar ideas que tiene para inventos antes de venderlas a grandes compañías. Luego me dice que le deben millones y millones de dólares porque él inventó los AirPods, y la idea fue robada de él. Ahora sé que las posibilidades de esto son extremadamente escasas, no porque estuviera fuera de cuestión, sino porque, bueno, digamos que para este punto estaba comenzando a tener una idea del carácter de este hombre, por decirlo de alguna manera. Pero no buscaba ofenderlo, así que decidí darle una cotización alta que seguramente lo disuadiría de enlistar mis servicios, lo que seguramente lo sacaría de mi oficina para que pudiera estar en casa a las 4:30. Le doy una cotización de un anticipo de $100,000, dándole algún rollo sobre cómo mi tarifa sería proporcional al monto en dólares que se le otorgaría y que, como él lo puso, se le debían millones y millones de dólares. Para mi asombro, acepta, pero me dice que tengo que esperar hasta que gane el caso judicial antes de poder obtener mi tarifa. Pero aquí está la cosa, en el estado de California, solo los abogados pueden trabajar bajo contingencia. Esto significa que su tarifa está condicionada a ganar el caso para su cliente. Los investigadores privados y todas las personas que podrían trabajar junto a estos abogados aún deben ser pagados, ganen o pierdan. Le digo al hombre esto, explicándole que no puedo romper la ley, pero que si encontraba un abogado dispuesto a tomar el caso, estaría más que dispuesto a trabajar para ellos para obtener cualquier evidencia potencial que necesitaran para ganar el caso judicial.
El hombre se queda callado y hay unos momentos de silencio incómodo. Luego le pregunté al hombre si tenía un médico en quien confiara que estaría dispuesto a echar un vistazo a la radiografía que me mostró. En serio, cuando digo que estaba genuinamente preocupado por la salud de esta persona, no es solo porque parecía que no estaba jugando con un mazo completo. Su cara cambia, su cabeza se inclina un poco y comienza a mirarme desde debajo de su ceja. Había hecho más que suficiente en el LAPD y sabía lo que venía a continuación, así que retrocedí un poco en mi silla y le pregunté si había un problema. Nunca olvidaré lo que dijo a continuación. He cometido un gran error aquí, ¿verdad? Su voz era monótona, como si estuviera hablando con un robot de repente. Respondí lo más educadamente posible, diciéndole que solo pensaba que podría necesitar una segunda opinión, pero él interrumpe con: «Eres uno de ellos, ¿verdad?» En el departamento habíamos organizado nuestra sala de entrevistas para que el policía siempre estuviera más cerca de la puerta. Esto servía para dos propósitos. Uno, si el sospechoso intentaba escapar, podríamos cortarle el paso en la puerta, y dos, si el sospechoso decidía atacar al oficial que lo interrogaba, tendrían muchas más posibilidades de salir de manera segura si eran la persona más cercana a la salida. Ahora, por primera vez desde que me convertí en investigador privado, lamentaba no haber organizado mi oficina de la misma manera. De todos modos, hace su acusación, y obviamente la niego, pero este tipo no acepta un no por respuesta. Comienza a llamarme un infiltrado, volviéndose cada vez más agresivo por segundos. De nuevo comienzo a retroceder en mi silla, maldiciendo en silencio que mi permiso de portar armas ocultas aún no había sido otorgado porque sabía que estaba en problemas. Sabía que este tipo estaba a punto de atacarme y lo hizo. Se levantó de la silla en la que estaba sentado y de repente parecía mucho, mucho más grande de lo que lo hacía cuando entró. Puso un pie en mi escritorio, se subió a él, saltó sobre mí derribándome de inmediato y en segundos me tenía en una llave de estrangulamiento. Honestamente tuve mucha suerte de que decidiera hacer tanto ruido en el proceso de atacarme. Si hubiera conseguido sorprenderme y ponerme en esa llave de estrangulamiento sin alertar a la secretaria de la empresa, estoy bastante seguro de que estaría 2 metros bajo tierra ahora mismo. Era más rápido que yo, más grande que yo, más fuerte que yo y considerablemente más joven que yo. No tenía ninguna oportunidad en una pelea hombre a hombre. Solo doy gracias a Dios de que la secretaria alertó a uno de los otros investigadores privados que estaba en el lugar, quien logró usar una pistola Taser para quitármelo de encima. Recibí un pequeño choque secundario, ya que su brazo estaba envuelto alrededor de mi garganta, pero no iba a quejarme demasiado. Era eso o nunca volver a sentir nada. El tipo fue arrestado, acusado de asalto, y por algunos viejos amigos que todavía trabajaban en el departamento, supe que ahora está recluido en el Hospital Estatal de Atascadero, una instalación de máxima seguridad solo para hombres que alberga a pacientes con enfermedades mentales violentas de todo California. Siento una pena excepcional por el tipo. No puedo imaginar cómo debe ser vivir y tener que vivir con un cerebro que juega trucos tan horribles contigo, pero no mentiré. Siento que es el mejor lugar para él. Porque realmente era solo cuestión de tiempo antes de que descargara toda esa ira justiciera en alguien, antes de lastimar realmente a una persona inocente, y es posible que no hubieran tenido tanta suerte como yo. El 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, una niña de 3 años, desapareció de su cama en un apartamento vacacional en un complejo turístico en la región del Algarve, en Portugal. Más conocida como Maddie en los medios y entre sus cercanos, había sido llevada de vacaciones por sus padres, Kate y Jerry, junto con sus hermanos gemelos menores. Una noche, los McCann dejaron a sus hijos durmiendo en el apartamento de la planta baja en el que se alojaban, mientras ellos cenaban en un restaurante cercano. Kate y Jerry asumieron que sería seguro dejar a sus hijos solos durante ese tiempo, ya que el restaurante mencionado estaba a solo 55 metros de distancia, lo que les permitiría verificar su estado de vez en cuando. Sin embargo, cuando Kate fue a revisar a los niños alrededor de las 10 p.m., descubrió que Maddie había desaparecido. En las semanas siguientes, la policía portuguesa malinterpretó algunas de las pruebas de ADN recogidas en la escena del crimen.
Esto los llevó a sospechar que Maddie había muerto en algún tipo de accidente trágico en el apartamento, con sus padres encubriendo su propia implicación al simular un secuestro. Los McCann fueron formalmente declarados sospechosos en el caso por la policía portuguesa en septiembre de 2007, pero fueron esencialmente absueltos de cualquier sospecha en julio de 2008, cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso bajo el argumento de que había muy poca evidencia para llevar el caso a juicio. Posteriormente, la Agencia Británica de Aplicación de la Ley Scotland Yard comenzó su propia investigación denominada Operación Grange a mediados de 2011. Después de una cantidad considerable de investigación, el oficial investigador principal declaró que estaba tratando la desaparición como un acto criminal perpetrado por un extraño, muy probablemente un secuestro planificado, o un robo que se volvió violento cuando los perpetradores creyeron haber sido descubiertos. En 2013, Scotland Yard publicó imágenes compuestas de hombres locales a los que querían interrogar en relación con la desaparición de Maddie, incluyendo a un hombre visto llevando a un niño hacia la playa la misma noche en que ella desapareció. Poco después, y a la luz de la identificación de nuevos sospechosos locales, la policía portuguesa reabrió su investigación sobre su desaparición. Esto hizo que la Operación Grange de Gran Bretaña se redujera en 2015 para permitir a las autoridades portuguesas tener más control sobre la investigación. Sin embargo, algunos de los detectives que trabajaron en el caso continuaron persiguiendo un pequeño número de indagaciones que parecían dignas de seguimiento. Un destacado periódico británico describió la desaparición como el caso de persona desaparecida más reportado en la historia moderna, y hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un completo misterio. A pesar de que la policía de varios países estuvo involucrada en intentar localizar a su hija, los McCann se encargaron de contratar a una empresa de investigadores privados para desenterrar información que pudiera ayudar a las agencias policiales regulares en su búsqueda. La compañía de PI, conocida como Oakley International, con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, fue inicialmente contratada con un contrato de 6 meses, valorado en más de $500,000, que se recaudó principalmente mediante donaciones caritativas realizadas por miembros del público. Oakley International comenzó a entrevistar a testigos potenciales, a revisar grabaciones de seguridad y a rastrear pistas por toda Europa. Pero en 2008, los McCann presentaron una grave acusación contra el CEO irlandés, de 56 años de la firma, Kevin Halligan, lo que significó que rescindieron el contrato entregando solo la mitad de lo que aparentemente se debía a la firma. Se dijo que Halligan estaba malgastando recursos destinados únicamente al propósito de encontrar a Maddie, supuestamente usándolos para financiar un estilo de vida lujoso de viajes y ocio. Halligan negó enérgicamente las acusaciones, pero parece que el hombre no era ajeno al fraude. En 2012, fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por un fraude no relacionado de 1.3 millones de libras, al cual se declaró culpable al año siguiente. Fue condenado a 41 meses de prisión, pero fue deportado de los Estados Unidos poco después de sus comparecencias judiciales, debido al tiempo que ya había pasado tras las rejas. Halligan había escapado de la posibilidad de una larga pena de prisión en los Estados Unidos, probablemente porque tenía suficiente dinero para pagar a los mejores abogados defensores que el dinero pudiera comprar, pero debido a que se había convertido en una figura central en los esfuerzos aparentemente fallidos y corruptos para localizar a la joven Maddie, había enojado a mucha gente en el camino y se había hecho muchos enemigos, algunos de los cuales juraron buscar venganza contra un hombre que aparentemente había utilizado la abducción de la pequeña niña para su propio beneficio financiero. Es por eso que es tan sospechoso que muriera repentinamente en su casa en Guildford, Surrey, en enero de 2018. Adrian Gatton, un director de televisión y periodista de investigación que hizo un documental con Halligan en 2014, confirmó su muerte a la asociación de prensa, diciendo que no había estado en buena salud. Había sangre por toda la casa, probablemente causada por caídas anteriores cuando estaba borracho o se desmayaba, dijo. Su casa estaba llena de botellas de bebida vacías. Mucha gente le deseaba mal, pero su muerte está casi ciertamente relacionada con el alcoholismo. Pero tras su muerte, un portavoz de la policía de Surrey dijo que fuimos llamados a una dirección en Cabot Hill Road, Normandía, tras recibir un informe de un hombre de 50 años que se había sentido mal
y que posteriormente murió. La muerte está siendo tratada como inexplicada y se pasará un expediente a la oficina del forense a su debido tiempo. Inexplicada, ciertamente no es una palabra que esperaríamos escuchar tras la muerte de un hombre que, como Adrian Gatton había dicho, estaba ciertamente relacionada con el alcoholismo. Queda el hecho de que cuando la policía irrumpió en la casa de Halligan, encontraron manchas de sangre por toda la casa. Por supuesto, existe la posibilidad de que los modos corruptos y perversos de Halligan finalmente lo alcanzaran, que la gente que estaba furiosa y vengativa respecto a la desaparición de Maddie escuchara sobre su aparente corrupción y luego canalizara su ira hacia él. Pero Halligan siempre insistió en que los informes de los medios eran una distorsión grave de lo que realmente había sucedido. Los medios impresos en particular tomaron esta línea de que realmente no se estaba haciendo nada. Yo estaba viviendo la gran vida con los ingresos del caso McCann, dijo una vez. Créanme, ni siquiera compré un traje nuevo. El dinero, todo, es completamente rastreable, es demostrable. Parece que Halligan estaba muy interesado en probar su inocencia con respecto al fondo de búsqueda de Maddie del que fue acusado de malversar. Quizás el alcoholismo del que se dijo que padecía era un resultado directo de la ira que había incurrido, y era una manifestación del dolor que cualquier hombre inocente sufriría bajo ese tipo de escrutinio indebido. Y tal vez, solo tal vez, creía que encontrar a Maddie lo vindicaría. ¿Murió Halligan de muerte natural? ¿Incluso murió de una muerte inexplicable debido a su fuerte bebida? No, inexplicada. Es como la policía de Surrey describió su muerte. Existe la posibilidad de que fuera asesinado, y si de hecho fue asesinado, podría ser posible que se hubiera acercado tanto a la verdad detrás de la desaparición de Maddie, que alguien en algún lugar sintiera que debía ser silenciado. La desaparición real tuvo lugar en Portugal. La muerte de Halligan ocurrió en Surrey, Inglaterra, y en junio de 2020, un fiscal público en Alemania ordenó una investigación sobre la posible participación de un hombre de 43 años que se cree que vivía en una autocaravana VW prestada en el Algarve en el momento de la desaparición de McCann. El coche del sospechoso, un Jaguar XR6 Caro, fue registrado a nombre de un nuevo propietario al día siguiente de la desaparición de McCann. Estas conexiones internacionales sugerían una red coordinada de secuestradores de niños, completa con un sistema de apoyo y logística que podría resultar mortal en las circunstancias adecuadas. Sin embargo, parece que nunca sabremos realmente cómo y por qué fue abducida Madeleine McCann, dónde está ahora o si está viva o muerta, pero si alguna vez descubrimos la verdad, podríamos simplemente levantar la tapa sobre una conspiración aterradora y bien organizada que ha sido responsable de las desapariciones de niños en toda Europa una y otra vez, y francamente, no estoy seguro de que el público en general esté preparado para esa información, ni están listos para descubrir hasta dónde llegan realmente los tentáculos de dicha organización. Daniel John Morgan nació el 3 de noviembre de 1949 en Singapur, hijo de un oficial del ejército británico. Él y sus hermanos pasaron la mayor parte de su juventud en Monmouthshire, Gales, donde Daniel asistió a la Universidad Agrícola en el pequeño pueblo de Usk. Luego realizó más entrenamiento agrícola en Dinamarca, pero después de varios años trabajando en diversas granjas en el Reino Unido, se dio cuenta de que la agricultura no era su vocación. Daniel tenía una memoria excepcional para los detalles, con compañeros de trabajo en la granja notando que podía recordar números de serie largos y matrículas de autos después de haberlos visto solo un momento. Eventualmente, Daniel dejó la agricultura definitivamente, mudándose a Londres con su esposa y 2 hijos, y fue allí donde estableció su propia compañía de investigaciones privadas, Southern Investigations, en Thornton Heath. A principios de 1987, Daniel fue contratado por un cliente para investigar la supuesta corrupción policial que aparentemente era rampante en la Policía Metropolitana de Londres. Daniel había realizado entrevistas extensas con un hombre llamado detective constable Alan Holmes, un miembro de la fuerza policial que supuestamente se había vuelto extremadamente desilusionado con la constante maldad y corrupción de sus compañeros oficiales y estaba listo para colaborar con Daniel Morgan para arrojar luz sobre sus fechorías.
Daniel también había enlistado la ayuda del detective sargento Sid Fillery, un oficial que estaba basado en la estación de policía de Catford y que estaba pasando información a Daniel subrepticiamente. Para marzo de 1987, Daniel había acumulado una colección bastante extensa de archivos sobre corrupción policial, y solo era cuestión de tiempo antes de que pudiera conectar los puntos en sus hallazgos para destapar lo que sin duda sería un enorme escándalo de corrupción, uno que sacudiría los mismísimos cimientos del orden público británico. El 10 de marzo de ese mismo año, Danny estaba relajándose después de un largo día de trabajo en el pub Golden Lion en Sydenham. Estaba acompañado por su socio de mucho tiempo, Jonathan Rees, quien también tenía una extensa lista de contactos policiales a quienes había extraído información sobre la supuesta corrupción. Los dos habían estado intercambiando información sobre sus extensos hallazgos, con Daniel haciendo notas en un pequeño diario que siempre llevaba consigo. Una vez concluidos sus negocios, Daniel, de 37 años, se dirigió al estacionamiento del pub con la intención de conducir a casa con su familia. Fue allí donde fue confrontado por un hombre más grande que demandó que Daniel le entregara su reloj de pulsera, un artículo de coleccionista bastante caro que sin duda obtendría una suma ordenada en el mercado negro de Londres. Daniel sabía que era mejor no resistirse. Se quitó el reloj de pulsera y se lo entregó al hombre, quien él creía simplemente huiría una vez que obtuviera lo que buscaba. Conforme pero aún enojado y desafiante, Daniel luego le dio la espalda al ladrón e intentó subirse al asiento del conductor de su coche. Pero entonces el ladrón sacó un pequeño hacha de mano y hundió la hoja en la parte posterior de la cabeza de Daniel, observando cómo caía al suelo del estacionamiento, sangrando profusamente por la enorme herida en su cráneo. El asesinato parecía ser un caso abierto y cerrado de robo armado que salió terriblemente mal. Pero a su llegada los detectives de homicidios comenzaron a notar una serie de inconsistencias y pistas reveladoras. Aunque su reloj había sido robado, al ladrón no le había molestado tomar la cartera de Daniel, y también le había dejado una gran cantidad de efectivo en el bolsillo de su chaqueta. Ahora podría parecer obvio que el asesino había entrado en pánico, y luego deseaba huir de la escena lo más rápido posible para evitar ser arrestado por cargos de asesinato en lugar de simple robo. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que el asesino de hecho se había quedado en la escena del crimen para quitarle a Daniel otra de sus posesiones. Los pantalones de Daniel habían sido rasgados alrededor de uno de los bolsillos, y su cuaderno, aquel en el que guardaba su riqueza de información sobre la corrupción policial, había sido robado. Inicialmente la policía buscó arrestar a un solo sospechoso en conexión con el robo armado y el asesinato, pero cuanto más información salía a la luz, más se daban cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Un mes más tarde, en abril de 1987, 6 sospechosos fueron arrestados en conexión con el asesinato de Daniel. Sorprendentemente, estos sospechosos incluían a Sid Fillery, uno de los contactos policiales de Daniel, así como a su socio de mucho tiempo Jonathan Rees. Otros 2 de los sospechosos eran oficiales de policía metropolitana que fueron arrestados específicamente por sospecha de asesinato. Sin embargo, todos los 6 sospechosos fueron eventualmente liberados sin cargos, ya que los detectives de homicidios fueron completamente incapaces de hacer que ninguno de los cargos prosperara. Luego, unos meses más tarde, durante el verano de 1987, el otro oficial de policía con el que Daniel estaba trabajando estrechamente, el detective constable Alan Holmes, fue encontrado muerto en circunstancias extremadamente sospechosas y misteriosas. Inicialmente se creía que había terminado con su propia vida, posiblemente como resultado de la depresión y la alienación que sentía cuando los colegas policiales afirmaban que su colaboración con investigadores privados lo hacía un traidor y un soplón. Pero el forense notó que había una serie de inconsistencias en cuanto a las lesiones que se encontraron en el cuerpo de Alan Holmes, algunas de las cuales eran más consistentes con asalto o detención involuntaria que con un suicidio. Han habido muchas alegaciones y sospechas respecto a esto. Desafortunadamente, no se han alcanzado conclusiones concretas y solo podemos especular sobre lo que le ocurrió. Un año después, en abril de 1988, una investigación sobre la muerte de Daniel Morgan descubrió que no todo estaba bien en cuanto a las relaciones profesionales en Southern Investigations. Varios informantes internos afirmaron que Daniel Morgan y su socio
Jonathan Rees, el mismo hombre que fue arrestado en relación con su muerte, habían estado discutiendo extensamente en el periodo previo al asesinato de Morgan. Aparentemente, Rees había dicho al contador de la compañía que los oficiales de policía que conocía bien iban a matar a Morgan ellos mismos o lo harían arreglar usando diversas conexiones turbias del bajo mundo. También le dijo a Lennon que, tras la muerte de Morgan, Sid Fillery, el oficial que les había estado proporcionando información, lo reemplazaría como socio de Rees en Southern Investigations, aunque Rees negó rotundamente haber asesinado a su ex socio o haber tenido algo que ver con la planificación de su muerte. Fue atrapado por el comentario sobre Sid Fillery, quien, efectivamente, se unió a la empresa DPI después de retirarse médicamente de la Policía Metropolitana. El ex sargento detective Fillery también fue acusado por testigos de haber manipulado pruebas durante la investigación sobre la muerte de Danny Morgan, además de haber entrenado a testigos para dar declaraciones que lo absolvieran a él y a Rees de cualquier implicación en el asesinato. Como resultado, Jonathan Rees fue nuevamente arrestado, solo que esta vez no solo por una implicación abstracta en el asesinato, sino por el asesinato en sí. Pero una vez más, fue liberado debido a la falta de pruebas y los resultados de la investigación en curso sobre la muerte de Daniel concluyeron que no había habido involucramiento criminal de ningún miembro de la Policía Metropolitana. Esto a pesar de numerosos arrestos, además de la altamente sospechosa muerte autoinfligida del ex inspector detective Alan Holmes. Parece una conclusión que convenía a muchos, pero ciertamente no parece ajustarse a la verdad. Desde 1998 hasta 2011, una serie de investigaciones arrojaron más y más luz sobre lo que se convertiría en una mancha negra en la reputación de la Policía Metropolitana. Jonathan Rees también demostró no ser ajeno a la corrupción, ya que en el año 2000 fue condenado a 7 años de prisión por conspirar para plantar cocaína a una mujer inocente para desacreditarla en una batalla por la custodia de un niño. Era una conexión condenatoria y mostraba al público general que Rees era un hombre que podía rebajarse mucho para obtener lo que necesitaba. La policía también utilizó dispositivos de vigilancia en varias ocasiones, en un intento de obtener subrepticiamente más información para usar en otra acusación. Más de una vez, estos dispositivos grabaron audio que vinculaba a varios oficiales de policía con el asesinato de Daniel Morgan, pero un juez desestimó las grabaciones como meros rumores, afirmando que no eran lo suficientemente sustanciales como para ser consideradas evidencia seria durante cualquier juicio prospectivo. Luego, varios años después de que Rees fuera enviado a prisión por intentar pervertir el curso de la justicia, se inició otra investigación, la cual fue mantenida en secreto. El detective superintendente David Cook fue designado para dirigir una investigación para revisar las pruebas. Un hombre que una vez describió el asesinato como uno de los secretos peor guardados en el sureste de Londres y que una gran cantidad de civiles y personal de la fuerza pública conocían la identidad de al menos algunos de los involucrados en el asesinato de Daniel. Cook también dijo que se habían hecho esfuerzos serios y persistentes para manchar el carácter de Daniel, y rechazó apasionadamente las afirmaciones de que Daniel había sido blanco de un asesinato después de haber sido descubierto investigando a una red de traficantes de drogas colombianos. Cook afirmó que estaba seguro de que los responsables eran británicos blancos y casi ciertamente involucrados de alguna manera con la fuerza policial. La investigación secreta resultó en el juicio de 2009 de varios sospechosos, incluido Rees, pero una vez más, el caso se desmoronó cuando se decidió que casi una década de atención pública significaba que ninguno de los sospechosos podría garantizar un juicio justo. Increíblemente, Rees había escapado una vez más de la justicia que Morgan y su familia tanto merecían. Sin embargo, sorprendentemente, desde su liberación de prisión por intentar pervertir el curso de la justicia, Rees no ha hecho ningún esfuerzo por ocultar sus tratos criminales. Se ha hecho dolorosamente obvio que tiene una red de contactos con oficiales de policía corruptos que obtenían registros confidenciales para él, lo que le permitió conseguir un trabajo con el periódico tabloide británico News of the World. Afirmó que sus extensos contactos le proporcionaban información confidencial de bancos y organizaciones gubernamentales, y que rutinariamente podía obtener datos confidenciales de cuentas bancarias, registros telefónicos, detalles de registro de automóviles y computadoras. También se alegó que había encargado robos en nombre de periodistas.
En su propia investigación sobre Reese, el periodista del Guardian, Nick Davis, describió lo que observó como un patrón devastador de comportamiento ilegal y comentó sobre el imperio de corrupción que Jonathan Reese y Sid Fillery construyeron en los años siguientes al asesinato de Daniel Morgan, después de que Fillery reemplazara a Morgan como socio de Reese. Lo que parece aterradoramente obvio en esta etapa es cómo un hombre fue capaz de manipular el sistema de justicia británico durante más de 20 años, simplemente para adaptarse a su propio beneficio financiero. Aunque ciertamente vio el interior de una celda de prisión por pervertir el curso de la justicia, Jonathan Reese ha logrado escapar del castigo por el crimen más grave que parece haber cometido: planificar y ejecutar el asesinato de su ex socio, Daniel Morgan. Como ciudadanos, se supone que debemos ser capaces de confiar en el sistema de justicia penal. Sin él, todo lo que tenemos es un sentido de caos y anarquía, un mundo donde debemos tomar la justicia en nuestras propias manos cuando el Estado se niega a ayudarnos. Lo que es indudablemente más aterrador que cualquier fantasma, monstruo o criatura, es que bien podríamos vivir en una sociedad donde aquellos a quienes confiamos para ser nuestros guardianes son en realidad quienes nos silencian, nos oprimen y en última instancia nos matan. El 8 de septiembre de 2017, Taylor Wright, una investigadora privada de 33 años que estaba pasando por un divorcio, disfrutaba de la vida con su novia, Cassandra Waller. Las dos acababan de mudarse juntas y todo iba bien, a pesar de los estresantes procedimientos de divorcio que Taylor estaba enfrentando con su ex esposo. Ese día, Taylor salió con una amiga, Ashley MacArthur, con la esperanza de aliviar algo del estrés, pero fue una decisión que resultó cambiar no solo su vida, sino también las vidas de todos a su alrededor. A medida que avanzaba el día, Cassandra perdió contacto con Taylor cuando ella dejó de responder a sus mensajes de texto. Cassandra contactó a Ashley, quien dijo que Taylor había estado estresada y llorando durante todo el día, y necesitaba tiempo para ella misma. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando Taylor canceló los planes de cena con Cassandra, enviando un mensaje de texto diciendo que necesitaba unos días para aclarar su mente. Cassandra sabía que Taylor, como investigadora privada, tenía los medios y habilidades para desaparecer, y comenzó a preocuparse. Los seres queridos de Taylor también estaban preocupados porque era inusual para ella simplemente desaparecer, especialmente sin contactar primero a su hijo joven. Cassandra entonces fue a la policía, quienes sugirieron que se comunicara con el exesposo de Taylor, Jeff Wright, para investigar más por su cuenta. Jeff le dijo a Cassandra que su hijo también había intentado contactar a Taylor, pero no había obtenido respuesta. Luego, emitió una advertencia sorprendente, diciéndole a Waller que Taylor podría enojarse con ella por involucrar a la policía en sus asuntos y que debía tener cuidado. Perturbada, Waller continuó buscando a su novia y comenzó a llamar a hospitales en el área. Después de una semana sin señales de Taylor, Cassandra presentó un informe de persona desaparecida y las autoridades comenzaron una investigación. No perdieron tiempo en contactar a Ashley, quien fue la última persona entre los amigos de Taylor que la vio antes de que desapareciera. Hablando con las autoridades, Ashley recordó que Taylor aún parecía estresada al final de su encuentro y que había tomado un Uber para ir a tomar una copa. Sin embargo, también reveló nueva información. Semanas antes, Taylor había sacado $34,000 de una cuenta conjunta que compartía con su ex esposo y se lo había dado a Ashley para mantenerlo seguro durante los procedimientos de divorcio. Más impactantemente, dijo que el día de su encuentro, Taylor había recogido el dinero, lo puso en una bolsa de lona y se lo había llevado consigo. Aunque Ashley negó tener algo que ver con la desaparición de Taylor, un equipo de búsqueda peinó la granja donde los registros telefónicos mostraron que Ashley y Taylor habían estado juntas el día que desapareció. Inicialmente no encontraron nada y los investigadores se vieron obligados a liberar a Ashley. Sin embargo, quienes continuaron buscando en la granja en cuestión, pronto hicieron un descubrimiento perturbador: un cráneo humano con un agujero de bala. Los investigadores comenzaron a extraer el cuerpo y encontraron un collar que habían visto llevar a Taylor en una foto. La policía estaba extremadamente sospechosa de que se trataba de la investigadora privada desaparecida, y sus sospechas se confirmaron cuando los registros dentales demostraron más tarde que era el cuerpo de Taylor.
Aproximadamente un mes después de su desaparición, finalmente encontraron a Taylor, y Ashley, quien aún negaba cualquier acto ilícito, fue arrestada por asesinato premeditado en primer grado. Al final, Ashley fue condenada por asesinar a su amiga, la investigadora privada, por una cantidad tan pequeña como $34,000. Puede parecer mucho dinero para algunos, pero en comparación con el valor de una vida humana, es una suma irrisoria por la cual ir a prisión por el resto de su vida. Y eso es lo que es tan aterrador de este caso en particular. No fue la venganza lo que motivó este asesinato, ni el sadismo ni la gratificación. La vida de Taylor fue arrebatada por nada más que el salario anual promedio de una persona. Parece que la avaricia humana puede extenderse tan profundamente a veces, que puede hacernos sanguinarios, insensibles y asesinos, lo cual es definitivamente un pensamiento que mantendrá a algunos de nosotros despiertos por la noche.